buenas tardes, noches, mis queridos amigos y hermanos. Un gusto que nos encontremos de nuevo una tarde, una noche más, para comentar las cosas que vemos que pasan, que nos inquietan de nuestra iglesia. Vamos a rezar y a por ello. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar poniendo nuestros ojos en Roma como hacemos cada semana. Hay amigos que ven el programa y me dicen, Jorge, es que ¿te parece mal todo lo que hace la Iglesia? En absoluto. Hay cosas que me parecen bien, otras me parecen mal, otras me parecen regular, y como gracias a Dios el Señor me ha dado inteligencia, pues las analizo, las veo, las comento, y es todo lo que hay. Tampoco miren más cosas de las que tenemos. Bueno, vamos a ver qué ha pasado esta semana, que ha sido una semana muy rara. ¿Por qué ha sido rara? Pues porque el miércoles no ha habido audiencia. Y eso, pues no ha habido audiencia. No hubo en julio, hubo audiencia el 7 de agosto, pero el 14 no ha habido audiencia. ¿Por qué? Nadie sabe nada. Los mismos comerciantes de la vía de la conciliación y tal decían, no hay audiencia, nadie ha dicho nada, pero no hay audiencia. Con lo cual, estábamos todos pendientes diciendo, pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Estará el Papa enfermo? ¿Le habrá pasado alguna cosa? ¿Habremos tenido algún imprevisto? Nada de nada. Así que estábamos todos pendientes del Ángelus de ayer. ¿Habrá Ángelus o no habrá Ángelus? Bueno, pues hubo Ángelus y una vez más hubo Ángelus con polémica, porque el Papa, hablando de la Virgen María, se refirió a ella como María es una hermana, una hermana, una hermana. Y a mucha gente no le ha hecho ni pizca de gracia, porque dicen, hombre, María, bueno, somos hermanos, pero María es la madre de Dios. María es la madre nuestra, es madre de la Iglesia. Y de repente decir simplemente que María es una hermana, pues hombre, a uno como que se le queda la cosa un poco floja. Pero bueno, han visto que el título de la diapositiva es El enfermero del Papa. Bueno, ¿y esto a cuento de qué viene? Pues ven al Papa en la foto con un ayudante que empuja la silla de ruedas y al lado está el enfermero del Papa. Oigan, que es su enfermero de siempre, al que no abandona ni de noche ni de día. Si se fijan, cuando el Papa aparece en alguna audiencia, en algún sitio, este señor que va con el maletín siempre está detrás del Papa, siempre. Donde va el Papa, rápidamente ven al señor del maletín al lado, que es su enfermero de siempre. ¿Y qué ha pasado con el enfermero? Pues que el Papa lo ha despedido. Que este señor, que era de toda su confianza, pues le ha dicho que no lo quiere ver más. Razones no sabemos, pero sí me cuentan mis fuentes romanas que esto es algo bastante habitual en Francisco. Cuando hay algo que no le cuadra, que no le gusta o que no le convence, simplemente dice, a usted no le quiero ver más. Así que a este enfermero lo ha despedido. Pues simplemente algo curioso y algo llamativo. Pero como ha pasado esta semana, pues yo se lo tenía que contar. El Papa
anima a leer novelas. Es un documento del 17 de julio y que se ha hecho público hace apenas unos días, en el que el Papa quiso dedicar una carta a los candidatos al sacerdocio, pero al final se animó y dijo, caramba, lo que voy a decir a los seminaristas, pues lo puedo decir a todo el pueblo de Dios. Y él explica el sentido de esta carta. Y dice el Papa lo siguiente. Al inicio había pensado escribir un título que se refiriera a la formación sacerdotal, pero luego pensé que de manera similar estas cosas pueden decirse de la formación de todos los agentes de pastoral, así como de cualquier cristiano. Me refiero a la importancia que tiene la lectura de novelas y poemas en el camino de la maduración personal. Bueno, esto tampoco es ningún invento. O sea, la buena literatura, siempre se ha cultivado y siempre se ha fomentado en los seminarios. En los seminarios, además de leer libros de Biblia y teología, también se ha leído siempre literatura, vamos a llamar profana, no sé, bueno, literatura humana, siempre se ha leído con mucho afán, vamos. Y él dice que bueno, que un buen libro tiene efectos beneficiosos, que en momentos en los que uno puede estar, yo qué sé, en crisis, cansado, harto, aburrido, en mal momento, pues que una buena lectura ayuda, centra e incluso nos puede resolver muchos momentos difíciles. Les puedo contar como anécdota que un profesor mío de seminario, profesor, por cierto, de literatura, él decía que alguna crisis espiritual la había salvado con la ayuda de un buen cómic. Por tanto, esto es algo muy viejo y muy antiguo. El Papa dice que a veces en el seminario esto no se ha cuidado bien. Yo, desde luego, mi caso no ha sido. ¿Que hay que leer otras cosas? Pues claro, pero yo le diría una cuestión. Algunos me están diciendo, no, hombre, es que lo que tenemos que hacer es leer la Biblia. Claro, pero yo les digo una cuestión, ¿eh? Un católico, ¿qué va a hacer? Leer, no, solamente va a leer Biblias, encíclicas y lectura de teólogos. Pues acabará loco, acabará loco. Yo creo que un católico, además de leer los documentos de la Iglesia, la Biblia, la teología, yo creo que una buena novela nos viene muy bien, ensancha el ánimo, amplía el horizonte y nos da mucha normalidad y nos ayuda en la madurez. Por tanto, que se lean unas buenas novelas, claro, es que depende de las novelas. Pues evidentemente depende de las novelas. Y también depende de la teología. Porque no es igual leer los libros del padre James Martin que la suma teológica, ya lo sabemos. Pero si la literatura es buena, ayuda, ayuda. Y esto es algo siempre muy interesante. Así que en vacaciones, si tiene la oportunidad, un buen libro, una buena literatura, una buena novela, yo les diría, no lo desprecie. Bueno, más cosas. Lo de la Pontificia Academia por la Vida. Ah, ¿qué es esto de la Pontificia Academia para la Vida? Pues esto es una institución de Juan Pablo II del año 1998. La intención de Juan Pablo II al crear la Pontificia Academia para la Vida era estudiar, informar y formar sobre problemas de biomedicina y derecho relativos a la promoción y a la defensa de la vida. Y evidentemente, según lo que enseña la doctrina de la Iglesia, según lo que enseña el magisterio de la Iglesia. Por supuesto que los miembros de la academia hay sacerdotes y hay muchos laicos. Y Juan Pablo II siempre quiso meter en la academia gente sensata, gente de buena doctrina y gente que realmente defendiera científicamente la vida, moralmente la vida, según la doctrina de la Iglesia. Y claro,
esta semana han aparecido dos noticias que hacen referencia a la academia que a uno le han dejado un pelín preocupado. Y es que un sacerdote, Mauricio Chiodi, que es miembro de la Academia por la Vida, pues ha declarado a un medio alemán, curiosamente, que tenemos que repensar la enseñanza tradicional sobre la homosexualidad y la anticoncepción. Hay que repensar esto en la Academia de la Vida, la doctrina de la anticoncepción. Pero es que da un argumento que me ha parecido muy interesante. Y dice este miembro de la Pontificia Academia de la Vida que antes, cuando se hablaba de los actos homosexuales, se decía que eran actos contra natura, pero que tenemos que preguntarnos a ver qué significa natura, porque natura significa muchas cosas y que la ley natural sí es universal, pero hay que entenderla a la luz de la experiencia, de la vida de cada uno. Si uno coge y dice que todo es según la experiencia, la hemos liado. Pues esto ha dicho un miembro de la Pontificia Academia para la Vida. Pero es que además el cardenal Paglia, también en la vida, ha publicado un folletito de palabras del final de la vida y dice que, bueno, que lo del suicidio asistido es algo que tiene que revisarse, que valorarse, que hay que darle más vueltas. Sí, en lo que es la Academia Pontificia para la Vida, creada por Juan Pablo II, para defender la doctrina de la Iglesia sobre la vida y la transmisión de la vida, nos encontramos que alguien de la Academia pone en entredicho lo que es el derecho natural y lo que es la naturaleza, y que hasta el cardenal que está dentro nos dice que lo del suicidio asistido, pues no está tan claro, uno se queda preocupado, porque yo creo que lo que quería Juan Pablo II era otra cosa. Pero como aquí vivimos en los tiempos de la relatividad, pues vaya usted a pensar qué va a salir de todo esto. Le voy a presentar a un señor, a un teólogo, Carlos María Gali. ¿Quién es este señor? Pues es sacerdote, es profesor de teología de la Universidad Católica Argentina, es decano, coordina un grupo de investigación, colaboró en la conferencia de Aparecida del año 2007, asesor de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, miembro de la Comisión Teológica Internacional y está participando en el Sínodo de los Sínodos en calidad de experto y facilitador. Quiero decir con todo esto que no es un mindundi, por lo menos tiene cargos y está metido en todas las grandes cosas hoy de la Iglesia. ¿Y por qué lo traigo? Pues porque he leído una entrevista que le hacen a este señor y dice cosas interesantes. Le preguntan sobre todo por el legado del Papa Francisco. Y él dice que al Papa Francisco tenemos que agradecerle un triple legado. En primer lugar, que haya querido retomar las grandes orientaciones del Concilio Vaticano II. Yo tengo una idea, te lo he dicho muchas veces, y es que nos quedamos con el espíritu del concilio, pero no terminamos de leer el concilio. Y creo que el concilio lo estamos manipulando mucho. El otro día se lo contaba con relación a los ritos litúrgicos, que el concilio dice que tienen que ser fomentados, aprobados, mientras que a la vez el modo extraordinario del rito romano está teniendo muchas dificultades. La segunda línea que dice este teólogo, Carlos María Gali, sobre Francisco, dice que una de las grandes aportaciones de Francisco a la Iglesia ha sido la sinodalidad. Porque la Iglesia tiene que ser sinodal. Bueno, pues él sabrá. Porque lo que está claro es que al pueblo de Dios la sinodalidad ni le ha calado ni le importa.
Y a las pruebas me remito. Recuerden que cuando hicieron esa encuesta sobre el sínodo, el 88% de los encuestados dijeron que eso no servía para nada. Luego, es una aportación que o no es buena o no han sabido explicar, pero que al pueblo de Dios no le llega. Y el tercer legado que de este señor, que deja Francisco, es que ha mostrado una manera nueva de afrontar la teología. Y dice, atentos a lo que dice este señor, que en los 11 años de Francisco no se ha producido ningún proceso ni ningún juicio doctrinal a la labor de los teólogos en la Iglesia. Es decir, atentos, que llevamos 11 años en los que cualquier teólogo puede decir lo que quiera y escribir lo que quiera, que nadie le va a decir nada. Esto es muy serio, porque una de las cosas que dice el concilio, ya que el Papa habla del concilio, Constitución Dei Verbum, es que los teólogos deben hacer su trabajo bajo la vigilancia del magisterio. Vigilancia. Y si llevamos 11 años en los que desde Doctrina de la Fe no hay condenas, ni hay juicios, ni hay aclaraciones, más que las ocurrencias del tucho, uno se siente débil y se siente inerme. Y cualquier teólogo puede decir lo que quiera. Cualquier teólogo puede exponer lo que le dé la gana. Cualquier teólogo puede investigar y estamos felices porque nadie le dice nada. Y entonces digo yo, ¿quién cuida de la fe de la señora Rafaela? ¿Quién cuida de la fe de los pequeños? ¿Vamos a dejar que cada cual diga lo que quiera? A mí me ha parecido una entrevista peligrosísima. Sobre todo, tenemos doctrina de la fe, que está para garantizar la transmisión correcta de la fe. Y este señor tan feliz porque dice 11 años sin un juicio, sin una condena y sin un proceso. Oigan, fantástico. Así da gusto. Hombre, alguna noticia buena, por favor. Alguna noticia buena. Yo cada vez que hablamos de los africanos es que me encanta. Me encanta. Porque visto cómo estamos en Europa y cómo estamos en América en general, lo de África es una explosión de vida y de alegría. Una diócesis de África, la diócesis de Nsukka. Yo esto de no sé cómo se pronuncia muy bien. Bueno, no importa. Es una diócesis de Nigeria. Les voy a dar unos datos para que se admiren. En 10 años, esta diócesis ha doblado el número de católicos. Han pasado de 500.000 a casi 1.100.000. Pero es que en 10 años han pasado de 195 a más de 400 sacerdotes. ¿Cómo lo han hecho? Pues no lo sé. Pregunten al obispo. Pero yo sí les puedo decir alguna cosa de la homilía del obispo en la ordenación de los sacerdotes, para que vean este obispo cómo habla. Y les dice, por ejemplo, hay ciertos lugares que los sacerdotes deben evitar, ciertos sitios web que no deben visitar, ciertas aplicaciones que no deben descargar y ciertas redes en las que no deben relacionarse. Incluso su atuendo debe reflejar su sagrada vocación. Sigue diciendo, los sacerdotes deben tener discernimiento sobre dónde van y qué hacen. Deben recordar que son vasijas de barro, que llevan un tesoro precioso y deben guardarlo con mucho cuidado. Tendrán que trabajar, pero lo fundamental es ser hombres de oración
que guíen a sus fieles en la santidad. Más cosas que dice este obispo a sus sacerdotes. Les digo, en 10 años, el doble de católicos y el doble de sacerdotes. Y les dice, los candidatos apartarán a las personas del pecado mediante el bautismo. La reconciliarán mediante la penitencia. Las fortalecerán en Cristo mediante la Eucaristía y las curarán mediante el sacramento de la unción. Pero atentos a esto último que dice el obispo. Satanás no estará contento con su trabajo. Por lo tanto, deben ser cautelosos, conscientes de su fragilidad como vasos de barro y de la preciosidad del tesoro que llevan. Este obispo es el culpable, en el mejor sentido de la palabra, de doblar el número de católicos y de doblar el número de sacerdotes. Menos mirar para Alemania, para Bélgica, para Holanda, para la Europa tan lista, y más mirar a los africanos, que miren por donde están dando un ejemplo de muchas, muchas cosas. Y vamos a un cambio. Alemania. Un pastoralista alemán que pone la alarma diciendo, salvo contadísimas excepciones, en Alemania se ha hundido la práctica de la confesión. La confesión está muerta. Bueno, yo diría una cosa, solamente en Alemania. Yo creo que la confesión está muerta en la inmensa mayoría de la Iglesia Católica, ¿eh? La confesión, ahí está. Si alguien la pide, se le confiesa, pero no nos damos cuenta los sacerdotes de que lo más propio que tenemos es celebrar la Eucaristía y confesar. Pues la confesión se nos está perdiendo por todas partes. Y dice que la confesión frecuente, que ha sido una fuente de santidad para muchas personas y que ha sido también para muchas personas lo que les ha ayudado a superar pecados muy arraigados, prácticamente ha desaparecido de nuestra vida cristiana. Sí. Todavía en algunos sitios se hacen celebraciones penitenciales en algún momento, pero nada más. Y dice, muchos sacerdotes hemos convertido la confesión en una pura charla psicológica, en 4 recetitas y en cómo estás y no me cuentes nada. Es una enorme tristeza, pero nos está pasando. Las raíces son muchas, pero hay una cosa que es evidente. Si no hablamos de vida eterna, si no hablamos de infierno, si no hablamos de pecado, si todo es ser solidarios, la gente no se confiesa. Y cuando se confiesan, pues directamente dicen que se confiesan pues porque tienen mal genio. Cuando no se confiesan directamente con Dios, que esa es otra. El hecho que la confesión está en unas horas bastante bajas. Es verdad que hay lugares, Medjugorje, hay iglesias donde hay confesiones, pero en general la cosa está mal. Bueno, otra cosa bonita, venga. La oración en familia. Pues miren, hay algo que estamos viendo y es la cantidad de seminaristas, sacerdotes jóvenes que dicen, la raíz de mi vocación estuvo en la oración en la familia. Los que tenemos años recordaremos que era muy frecuente rezar en casa. Si no el rosario, que se rezaba en muchísimas familias. ¿Recuerdan los más mayores el rosario del padre Peyton? Familia que reza unida permanece unida. Pero es que además de eso, en casa
se rezaba en las comidas, se rezaba si íbamos de viaje, había una oración, el Ángelus, y dicen muchos seminaristas y muchos sacerdotes que esta oración ha sido la clave de su vocación. Es inútil crear grupos de pastoral vocacional si no tenemos esa práctica de oración en las familias, si no tenemos esas familias comprometidas como la hemos tenido siempre. La misa de 12, pues he dejado de emitirla, Enrique, pues porque estoy teniendo muchos problemas de cobertura desde donde la estamos haciendo. A ver si consigo resolverlos, que estamos en ello, a ver si lo conseguimos. Entonces, ¿en dónde ponen la clave los seminaristas y los sacerdotes jóvenes? La ponen en dos cosas: en la oración en familia y la ponen en la adoración al Santísimo. Así que, si las iglesias quitamos la adoración al Santísimo y las familias no rezan, pues la cosa para las vocaciones se va a complicar bastante. Una noticia preciosa que me ha parecido encantadora. ¿Ustedes saben que hay una comunidad de religiosas donde todas son ciegas? Me ha parecido una historia muy bonita. La familia de don Orione tenía como dos ramas: los hijos de la Divina Providencia y las pequeñas hermanas misioneras de la caridad, pero lo que no todos sabemos es que dentro de la familia de don Orione hay una comunidad de hermanas sacramentinas que todas son hermanas ciegas. Pasan gran parte de su vida en la adoración al Santísimo, pero además también realizan un apostolado muy bonito en la comunidad local. Y ellas dicen lo siguiente, que a mí me ha impresionado: ofrecemos nuestra falta de vista a Dios por los hermanos y hermanas que no conocen la verdad, para que puedan experimentar a Dios, luz del mundo. No me digan que no es precioso. Ofrecen su ceguera para que los hombres puedan conocer la luz de Cristo. Contemplativas, pero muy activas, porque enseñan el catecismo en su parroquia, visitan a personas que están solas en casa, ofrecen su ayuda a quien pueden, adoran a Jesús en el Santísimo Sacramento y hablan del amor de Dios. Hacen adoración por turnos y, por supuesto, tienen otras tareas comunitarias, porque estas hermanas tienen agricultura, crían aves, realizan rosarios, pequeños trabajos, tejen. Y dicen una cosa muy bonita: nos unimos a la congregación para dar y recibir, no para que nos ayuden. Necesitamos oportunidades, no compasión. El único problema que tienen, me ha resultado muy curioso, es que dicen que encontrar libros litúrgicos e incluso los libros para la liturgia de las horas en braille se les hace muy complicado. Pero bueno, pero que lo intentan. Y ahí tienen a una hermana leyendo su oficio en braille con todo el cariño del mundo. A mí me ha parecido una historia preciosa que creo que teníamos que comentarla. Estamos ya en la hora. Pero hombre, ¿cómo no voy a decir una palabrita de Maduro y Venezuela? Bueno, el que está con Maduro es un sacerdote madrileño, Alberto Ortega, que era nuncio en Chile y acaba de ser nombrado nuncio en Venezuela. Lo que me ha sorprendido es que el día 13 de agosto, el martes, presentó sus cartas credenciales ante Nicolás Maduro. Porque estas cosas tienen un porqué. La diplomacia vaticana es la diplomacia más antigua del mundo, es una diplomacia muy diplomática, y en el Vaticano no se hace un solo gesto
sin pesarlo y medirlo varias veces. Y digo yo, justo cuando está lo de Venezuela tan complicado, que nadie se creía Maduro, ¿cómo se le ocurre justamente ahora presentar cartas credenciales? ¿Eso qué es? ¿Una forma de decirle a Maduro, estamos contigo? Que la semana pasada les contaba cómo dos cardenales eméritos habían hecho un escrito impresionante, diciendo que lo de Maduro no tenía solución. El nuncio lleva un mes en Venezuela. O ha presentado las cartas antes, o yo creo que tal y como están las cosas, el gesto que todos hubiéramos entendido del Vaticano hubiera sido decir, pues mira, como gesto de prudencia, de momento no se presentan cartas hasta que las cosas nos aclaren. A mí, ¿qué quieren que les diga? Ver al nuncio sonriente con Maduro me ha dejado perplejo, si es que uno ya se puede extrañar de cualquier cosa. Ahora, y tenemos que dejarlo, que es hora en España de irse a cenar y los que no ven desde América de hacer otras cosas, que con la media horita es suficiente. Vamos a pedirle a Dios que nos siga bendiciendo, que nos siga ayudando. Hoy celebramos San Roque, patrón contra la peste, que yo no sé si la peor es la peste física o la peste moral. La peste moral mucho peor, sin duda ninguna. Recibimos la bendición de Dios. Buenas noches para todos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Buenas tardes, buenas noches. Viva Cristo Rey.